Hola, queridos alumnos. En este caso, veremos lo referido a siempre a una RCP de calidad. Ese es el objetivo. Ustedes pues seguirán viendo los videos, seguirán viendo algunos Power y algunas literaturas relacionadas con lo que yo estoy hablando ahora. Eh, Vamos a compartir pantalla. No debemos olvidar este objetivo. El objetivo nuestro está en la RCP de calidad, relacionando siempre la ventilación, la difusión, la perfusión y el masaje cardíaco referido a la mejor perfusión cerebral y en tiempo diastólico, a la mejor flujo de las arterias hacia las arterias coronarias. Ya veremos en detalle eso. Lo importante ahora en este punto es la ventilación de este capítulo. Esta parte de la reanimación de calidad. Selectivamente veremos juntamente la ventilación difusión y siempre agregada a la perfusión, nunca aparte, siempre integrado. ¿Qué significa una ventilación y oxigenación de calidad? Significa que después, durante la RCP básica, vamos a tener nuestro gran objetivo, el retorno a la circulación espontánea. Una vez que tengamos el retorno de circulación, vamos a tener pulso apoyado con droga o con marcapaso, ya veremos eso, pero fundamentalmente el paciente va a estar ventilando solo. No debemos interrumpir la reanimación ni la cadena de sobrevida nunca para intubar. ¿Escucharon? No se debe interrumpir la cadena de sobrevida, aunque tengamos un anestesista muy preparado para intubar. Hagamos buen masaje, buena oxigenación y buena ventilación. Esta parte hablaremos fundamentalmente de eso. Pero lo importante es que durante la reanimación ejecutemos los volúmenes corrientes según estatura del paciente, entre 4,5 y 5,5 cc por kilo de ese peso ideal, nuevamente calculado. Conectaremos al paciente a un flujo de oxígeno, que es lo nuevo, un flujo de oxígeno a través de un sistema durante la RCP básica que nos permita tener un alto flujo de oxígeno, lo que se constituye hoy día, 2022, el flujo pasivo de oxígeno. Mientras estoy en los 30 masajes, igual va a estar entrando oxígeno al paciente a través de un tubo, a través del ambú, ¿cierto? Hacia la máscara a 15 litros por minuto. Eso significa que siempre vamos a tener la posibilidad de que el delivery de oxígeno, el DO2, se mantenga saturado de oxígeno, lo que no se consideraba en, los, en las RCP y los estándares de años pasados. Decía, no hay que ventilar, solo masaje. No, ahora es masaje más flujo pasivo de oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es importante para generar una alta saturación de oxígeno, acordándonos que la hemoglobina debe estar saturada al máximo. Posteriormente, cuando yo necesito tener conectado al paciente, cuando lo evalúo después del retorno a la circulación espontánea y veo que el paciente es incapaz de ventilar por sí mismo porque tiene una presión inspiratoria máxima baja, no suficiente como para movilizar menos 25 centímetros de agua, cuando no es capaz de tener una ventilometría estable y cuando los gases en sangre arterial ameritan compensar el problema que allí presente el paciente, lo tendré que intubar.
y conectarlo probablemente a ventilación mecánica con parámetros iniciales. Esto no estaba considerado antiguamente en la reanimación. Hoy día tenemos que entender que por norma habrá que colocarle al paciente un tubo con aspiración suburrótico, no durante la RCP, una vez que se haya retornado a la circulación espontánea. Soy majadero en este porque igual no se hace. Y ahí conectaremos al paciente con el menor PIB o el suficiente PIB entre 5 y 10, dependiendo del índice de masa corporal. Mientras más obesa la persona con más grasa, más impedancia, el PIB tiene que ser un poco más alto, pero nunca más de 10. Vamos a conectar al paciente con una FIO2 para tener una PAFI superior a 250 con la ayuda del PIB. Con ese fin, agrego el PIB, va a aumentar la capacidad residual funcional y el objetivo de ir bajando la, la fracción inspirada de oxígeno. A medida que lo haga, el paciente va a tener una mejor PAFI y una mejor recuperación. Con Power he visto que muchas veces ventilan a pacientes con 70-80% de FIO2 porque tienen hipoxemia y eso es fatal. Eso es fatal. El paciente no se recupera. Entonces, vamos a tener al paciente ventilado con el oxígeno necesario. Flujo continuo 15 litros por minuto mientras hago el masaje, el 30. Y en el 2 ventilo. Y además oxígeno. Y cuando hago el masaje, sigo oxigenando pasivamente según nuevas normas del IRCOR, noviembre de 2022. Obviamente que esto está dentro del contexto de lo que significa el monitoreo electrocardiográfico que ya vimos, preciso, evaluación y valoración del electrocardiograma con su manejo definitivo o un manejo cerebral, y obviamente la mantención de la presión de perfusión coronaria, porque si está bajo 65, vamos a tener problemas de flujo en tiempo diastólico de la irrigación de las coronarias, vamos a tener un reinfarto del paciente o un infarto. Por lo tanto, tendremos que tener pacientes con una línea arterial, ¿de acuerdo? Una línea arterial radial se aconseja con colocación de droga vasoactiva. ¿Cuál? Según estándar mundial, ¿cuál será? La norepinefrina o Levophed, partir con 0,01 gamma kilominuto. Y obviamente en este periodo de retorno a circulación espontánea, no solamente va a ser la ventilación, sino que también va a ser la protección del paciente del frío. Porque el frío y una alteración electrolítica, ácido base, en cuanto a una pérdida de hemoglobina, si no la repongo, puede tener paciente con una alcalosis metabólica que también, así como la hipotermia, me desvía la curva de la hemoglobina a la izquierda, eh, manifestándose como un aumento de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y en ese caso vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo necesito tener al paciente estable desde el punto de vista perfusión. De lo contrario, puede tener una alza tremenda en el ácido láctico, lo que va a redundar en arritmias retales y pérdida del paciente. No hiperventile, RCP de alta calidad, ventilación y oxigenación efectiva. No hiperventile. Día 12 por minuto, conecte al paciente al capnógrafo. Debe usar la capnografía. De preferencia elegimos el tubo endotraqueal subglótico para manejo avanzado. Usar la válvula de PIP en el embudo durante la RCP, independiente. Y, y lo que vamos a agregar aquí, ¿cierto? Aquí, mantenga flujo de oxígeno continuo de 15 litros por minuto para favorecer
la oxigenación pasiva. Pasiva. Esto es ILCOR, noviembre 2022. Mantenga el ritmo de las ventilaciones, siempre el 30 de masaje y las dos ventilaciones y oxigenación continua. FiO2 para un mejor PO2 con una PAFI mayor a 200, yo diría mayor 300 incluso. Eso es lo que tenemos que preocuparnos y obviamente en el momento de instalar, perdón, el tubo de aspiración subglótica, seguir el protocolo de la secuencia de intubación rápida que está dentro de los contenidos que ustedes deben completar y leer con esta clase. Lo importante para mantener una buena oxigenación-ventilación, una aspiración de secreciones para mejorar siempre la parte de la difusión, para que no haya agua aquí, importante esa parte, mantener siempre la oxigenación continua, mantener los volúmenes corrientes, use una mano para generar una ventilación aparentemente sin haber medido todavía el peso ideal. Calcula el peso ideal, es muy simple hacerlo, pues lo veremos eso ustedes en el transcurso de esta clase, ustedes lo pueden leer, absolutamente es algo muy simple que se hace hoy día en relación a la talla del paciente. De hecho, es un cálculo absolutamente básico matemático. Entonces tenemos, conclusión, tenemos que ventilar al paciente con una oxigenación de alta FiO2, con un flujo continuo de oxígeno, según ILCOR, noviembre de 2022. Tenemos que tener un, un, volumen corriente con una mano hasta no determinar el volumen ideal para el paciente, que lo debe usar una vez que lo conecta a ventilación mecánica, debe usar un control de la PCO2 a través de una válvula que va en una I con el ambú de la capnografía para no sobrepasarnos, porque de lo contrario vamos a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a tener que tener siempre para ir bajando y mejorando la capacidad de reacción funcional y mejorar la APAFI del paciente durante la RCP, instalar en línea una válvula de PIP. Se compra en el mercado chileno, cuestan 10.000 pesos, muy barato. La, la, el sensor de la capnografía es un poco más caro. Y dijimos que la frecuencia, si no tengo capnografía, tiene que ser un poco lenta. Bastaría con 8 o 10 ventilaciones por minuto con ambos, en el caso que no tenga capnografía y siempre con un control de gases en sangre arterial. Entonces tenemos ventilación, volumen, corriente, peso ideal. Tenemos oxigenación 100%, 15 litros por minuto y una PAFI para ir mejorando la relación PAFI. Y una frecuencia que no supere, ¿cierto?, los 10 por minuto si no tengo la capnografía. El mejor PIP, entre 5 y 10, dependiendo de la, del peso ideal del paciente. Difusión aspirando secreciones, manteniendo la temperatura del paciente, siempre. Siempre manteniendo la temperatura del paciente, porque en hipotermia tenemos desviación de la curva al lado izquierdo. Y nuevamente vamos a tener un aumento de la afinidad del oxígeno con con la hemoglobina y el tejido se va a quedar sin perfusión. Por eso que es importante que durante todo este proceso siempre pensemos que un elemento importante es el delivery, el DO2, porque el contenido arterial de oxígeno tiene que ir saturado. Un buen masaje cardíaco coadyuvante a lo que vamos a hacer, porque genera el flujo cerebral permitido si yo no me exacerbo en la frecuencia respiratoria. Una oxigenación según ILCOR alta en flujo continuo conectado durante la RCP del 30O. Y después afinamos. Dejamos de tener el sistema continuo, afinamos
La oxigenación dependiendo de la PAFI y la frecuencia dependiendo de la PCO2. Mejor PIP, y así siempre nos va a ir bien. La vía aérea hay que cuidarla y hay que tenerla siempre permeable. Este es después de esto, ustedes tendrán que seguir estudiando los trabajos que yo les adjunto a esta capítulo, a esta área de vía aérea de calidad, oxigenación y ventilación mecánica inicial en un servicio de urgencia o en un SAMU. Vamos. Bien, esta es la parte del capítulo de oxigenación, ventilación y perfusión, agregando siempre la parte de difusión. Oxigenación, difusión, con énfasis en lo que es la ventilación y oxigenación.